Hola amigos, nos gustaría dar la bienvenida a todos ustedes a este momento especial de estudio titulado ¿Es el sábado vigente en el nuevo pacto? Me gustaría presentar mi ayudante para este debate, Chris Bend, y en algunos momentos tendremos al pastor Doug Batchelor y Stephen Craig, que nos estarán presentando diferentes perspectivas sobre este importante tema del sábado. ¿Está aún vigente para los cristianos de hoy? Bueno, cada vez que lidiamos con la palabra de Dios, debemos reconocer que la Biblia es el libro de Dios y para correctamente entenderla, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Así que les voy a preguntar a todos los que nos ven que inclinen la cabeza para tener una palabra de oración. Querido Padre, una vez más estamos agradecidos por la oportunidad de reunirnos para estudiar la Biblia juntos. Y Señor, pedimos por su Santo Espíritu para que venga y guíe nuestros corazones y nuestras mentes al escuchar su palabra. Tal vez hay algunas cosas en las que no hemos pensado antes y solo oro para que tu Espíritu nos guíe mientras buscamos en las Escrituras para encontrar clara comprensión de tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a mantener nuestros anuncios cortos aquí en el inicio del programa mientras que le damos más tiempo a nuestros presentadores. Entonces, Chris, puedes invitar a los presentadores aquí al frente. Ok, vamos a invitar entonces a los presentadores, Steve Drake y Doug Batchelor, a pasar adelante. Podemos dar la bienvenida. El pastor Greg va a ser el primero en presentar y tiene 20 minutos para presentar su posición. Seguidamente el pastor también va a presentar 20 minutos y después van a tener 10 minutos para responder a las objeciones el uno al otro. Ahora, antes de que nos sentemos y dejemos a los candidatos hablar, voy a introducir rápidamente al pastor Doug Batchelor. Oh, Chris, tú eres en realidad el que los iba a presentar. ¿Estás nervioso? Estoy listo para hacer cualquier cosa que tú me pongas a hacer. Ok, antes de empezar, déjeme presentarle al pastor Doug Batchelor. El pastor Doug Batchelor es el presidente de Amazing Facts. Amazing Facts es un ministerio cristiano de media localizado aquí mismo en Sacramento, California. Ellos transmiten por varios canales, tienen un programa de radio semanal, también otro de respuestas a la Biblia en vivo y también muchos programas de televisión. Quizá el más popular es Amazing Facts Presenta, que también se transmite en todos los Estados Unidos. Y estamos muy felices de que el pastor va a presentar hoy a favor del sábado y si todavía el sábado es vigente para los cristianos en el nuevo pacto. Ok, Steve Gregg es el fundador del ministerio El Camino Angosto y es un ministerio de radio que también tiene en su página web, el cual es narrowpath.com, bastante información contenida en MP3 que puedes descargar con información de todos los libros de la Biblia y estamos también muy animados de tener al pastor Steve Gregg presentando una posición, el cual es el sábado no está necesariamente o no es necesariamente importante en el nuevo pacto. Ok, con eso vamos a empezar. Entonces Steve, danos un momento para programar el reloj y después te diremos cuándo realmente empezar. Ok, supuestamente no vamos a tener ningún ánimo o ningún abucheo. Entonces, agradezco a aquellos que me animaron al principio, pero tenemos que asegurarnos de que esto no es algo donde las personas apoyan una posición o la otra, sino más bien estamos aquí para estudiar la Biblia. Amén a eso. Y Steve, vamos a empezar a correr entonces los 20 minutos. Vamos a empezar en un momento. También quiero asegurarme que los presentadores saben que cuando lleguemos a los 19 minutos, les dejaremos saber que solo falta un minuto para que sepan que tienen que terminar su argumento. Entonces, Steve, tu tiempo comienza ahora. Ok, quiero decir entonces que la posición que yo estoy presentando hoy es que guardar el sábado no es una de las provisiones para el nuevo pacto, sino que más bien es parte del viejo pacto, el cual ha pasado desde que Jesús trajo el nuevo pacto 2000 años atrás. Esto ha sido muy confuso para muchas personas porque en el Viejo Testamento encontramos muchas referencias con la necesidad de guardar el sábado. Claro está que tenemos que saber que el Viejo Testamento fue escrito para Israel y este es un pacto que Dios hizo con las personas de Israel. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento no encontramos ningún mandamiento para guardar el sábado y yo creo que hay razones para eso y las tenemos que saber. El sábado fue, así como dice en Éxodo 31,
una señal que Dios hizo entre él y el pueblo de Israel, un pacto en el monte Sinaí. En Éxodo 31, 12 al 17 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora, no hay ninguna indicación de que esto fue una señal entre Dios y otro pueblo más que Israel, porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y el sábado fue la señal del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y la circuncisión fue la señal de ese pacto. Pero el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí fue el sábado como la señal de ese pacto. Y lo dice 2 veces en el texto que acabamos de leer. Es una señal entre mí y el pueblo de Israel. Dios dice que es santo para ellos porque Dios está santificándolos a ellos. Ahora, por supuesto, no hay evidencia en la Biblia de que alguien guardó el sábado antes del tiempo de Moisés. Es cierto que en Génesis 2, 3, en el tiempo de la creación se dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día. Sin embargo, nos damos cuenta de que el libro de Génesis no hace referencia a que alguna persona guardó el sábado excepto de Dios. Él descansó. Él descansó del trabajo que él hizo, el cual fue el 6 días de la creación. Habiendo terminado, él no hizo nada más y por eso él descansó. No hay evidencia de que le dijo a otra persona que lo guardara en ese momento. Tampoco hay evidencia de que Dios ordenó guardar el sábado antes del tiempo de Moisés. De hecho, en Deuteronomio 5, justo antes de encontrar la repetición de los 10 mandamientos, que los encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, Moisés dijo, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Ese es otro nombre para el monte de Sinaí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Es bien claro que Moisés da a entender que el pacto hecho en el monte Sinaí no fue hecho con nadie más anteriormente, no fue hecho con sus padres. Ahora, la expresión nuestros padres es un término usado en el Pentateuco para referirse a Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo el pacto con ellos, el pueblo que salió de Egipto. Encontramos también en algunos versículos anteriores a Deuteronomio 5, 12 al 15, encontramos los 10 mandamientos en este capítulo y cuando leemos acerca del mandamiento del sábado dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, es decir, por causa de la liberación, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que no fue una obligación para todos, sino más bien fue algo que Dios le dijo que hicieran porque Él los sacó de la servidumbre de Egipto. Por eso es que Él dice, quiero que conmemoren esto cada semana, porque yo los saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre, y por eso quiero que guarden el sábado como santo. Que yo sepa, Dios no liberó a nadie de la tierra de Egipto a excepción del pueblo de Israel. Él nunca dio el mandamiento de guardar el sábado a nadie en la Biblia a excepción del pueblo de Israel, y fue parte del pacto que hizo con ellos cuando ellos salieron de Egipto. Ahora, ¿qué es ese pacto? De acuerdo con Éxodo 34, 28, y dice, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos es la palabra del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios hizo en el monte Sinaí, el cual Él dijo a Israel que la señal para este pacto sería guardar el sábado. En Deuteronomio 4:13 dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Él les anunció su pacto. ¿Cuál pacto? Los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Pacto que Él no hizo con sus ancestros, solo con ellos. No vas a leer acerca de nadie antes del tiempo de Moisés, ni tampoco después del de Jesús, al cual le fue comandado guardar el sábado, o alguna cosa del pacto, como los días santos, o como los días ceremoniales, que eran parte de ese pacto.
El sábado era un día santo semanal. Los judíos tenían muchos días santos, por lo menos 70 por año, más o menos 52 sábados. Después de ellos tenían 12 lunas llenas, el cual era una vez al mes, y después tenían 3 fiestas anuales y tenían un sábado al inicio y al final de esas fiestas, lo que lo hacen ser 6 sábados más. Al final tiene 70 días feriados o sábados que eran considerados como eso, como sábados. Algunos de ellos eran anuales, otros mensuales y otros semanales. Y todos estos sábados eran parte de las leyes ceremoniales que Dios le dio en el monte Sinaí. Ahora, en múltiples ocasiones en el pasaje que acabamos de leer, se dice que este mandamiento es para siempre, pero la palabra para siempre en el Antiguo Testamento, cada vez que la encontramos, es la palabra olam en hebreo. Olam es usada alrededor de 300 veces en el Antiguo Testamento, refiriéndose al futuro, por lo menos 20 veces para el pasado, y significa oculto o más allá del horizonte. El significado más simple de olam, según Sodiates en su lexicon, es el tiempo más distante, ya sea pasado o futuro. Es por eso que las posibles interpretaciones de olam están entre el tiempo más remoto y la perpetuidad. También puede significar para todo el tiempo, pero algunas veces no significa para todo el tiempo. En realidad, la palabra olam significa más allá del horizonte, más allá de lo que podemos ver desde aquí por mucho tiempo. Ad olam la mayoría de las veces significa tan lejos como olam, o algunas veces traducido para siempre. Esta definición concuerda con todos los eruditos hebreos. Así que la palabra olam realmente significa algo que es duradero, el futuro indefinido, un periodo de tiempo bastante largo. Encontramos el término olam traducido en Isaías 42:14. Por mucho tiempo, olam, he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. Dios no guarda silencio para siempre, ¿no es así? Obviamente Él está hablando en este momento. Él ha roto el silencio, y eso es olam. En Jeremías 2:20 dice, porque de hace mucho tiempo quebraste tu yugo y tus ataduras. Eso fue cuando lo sacó de Egipto. Eso es olam. ¿Se refiere a la eternidad? Claro que no. En realidad fue algunos años atrás. Éxodo 21:6, el amo horadará la oreja con lenza y será un siervo para siempre. Este es un esclavo el cual se le ofreció la libertad después de 7 años de servicio. Ahora él puede ser libre, pero él no quiere ser libre. Entonces se le horadará la oreja y seguirá siendo esclavo para siempre. ¿De verdad? ¿Para la eternidad? Yo creo que no. Primera de Crónicas 17:14 y 17 dice, Dios dijo a Israel, en realidad dijo a David, el trono de tu hijo será establecido para siempre. Y David respondió y dijo, tú también has hablado de la casa de tu siervo para el lejano futuro. Eso es como David entendió olam, que es lo que realmente significa. En Éxodo 27:21, los hijos de Aarón mantendrán en orden las lámparas desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo es para todas tus generaciones. Esa es la misma palabra que se usa para el sábado, ¿no es cierto? Es un estatuto para siempre, para Israel. Bueno, este es un estatuto para los hijos de Aarón, ordenar la lámpara del tabernáculo. ¿Siguen ellos haciendo eso hoy? No. Éxodo 29:9. Le ceñiré el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Esa palabra perpetuo es olam en hebreo. Entonces, ¿los hijos de Aarón siguen siendo sacerdotes hoy en día según el Nuevo Testamento? Para nada. En Éxodo 38 dice que él quemará incienso en él perpetuamente. Una vez más, olam, incienso ante el Señor a lo largo de sus generaciones. Eso es precisamente lo que dijo en Éxodo 31 sobre el sábado. Deben guardar el sábado durante sus generaciones para siempre. Lo mismo sobre quemar incienso en el tabernáculo para siempre. Levítico 16:34, el Yom Kippur. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, olam en hebreo, estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Olam obviamente no siempre significa que algo es para siempre, especialmente si se refiere a las leyes de Dios. Número 18-19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová les ha dado para ti y para los hijos por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia contigo. Deuteronomio 23:3 dice que la moabita y la amonita no entrarán a la asamblea del Señor, incluso hasta la 10ª generación, ninguno de sus descendientes entrará a la asamblea del Señor perpetuamente. ¿Es esta la 10ª generación o para siempre? Las dos, porque para siempre no significa para siempre, significa
mucho tiempo. A veces puede referirse a algo para siempre, a veces no, depende del contexto. Pero las leyes que Dios les dio a los judíos en el monte Sinaí siempre se dice que son para siempre y para todas las generaciones. E incluso quemar incienso, incluso los sacerdotes, el sábado, todos ellos, Yom Kippur, y sin embargo ya no están vigentes porque ahora hay un nuevo pacto. Se hizo una predicción acerca de Giesi, el siervo de Eliseo. Debido a su mentira, dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Odan, 2 de Reyes 5:27. Jonás 2:6, hablando de su terrible experiencia en el vientre de la ballena que duró 3 días, dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para Olam. ¿Para siempre? ¿De verdad? Solo duró 3 días allí. Es bastante corto para ser para siempre, ¿no creen? Ven, para siempre no significa siempre para siempre. En el hebreo, olam significa mucho tiempo y se aplica así a casi todas las leyes. Todas las leyes ceremoniales que se encuentran en el Antiguo Testamento se dicen que son para siempre. Pero la mayoría de nosotros no creemos que estas leyes son para siempre. No ofrecemos sacrificios de animales para siempre. ¿Cuánto tiempo duran las leyes de los profetas? Jesús dijo que en Lucas 16:16 que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces, ¿qué es la ley y los profetas? Es todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento. Los judíos lo llaman la ley y los profetas, la Torá y los profetas. Los 10 mandamientos son parte de eso. Ciertamente es parte del Antiguo Testamento y Jesús dijo que sí, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Parece que hasta allí llegan. Y esta es la verdad y pasó lo mismo con el resto de las leyes que fueron dadas a Moisés. Desde entonces se ha predicado algo nuevo, el reino de Dios, que es el Evangelio, el reino. En Gálatas 3:19, Pablo dijo: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien se le había hecho la promesa. La ley fue dada por un tiempo hasta que la semilla viniese. Si lees 3 versículos antes, deja muy claro que la semilla es Cristo. Cristo vino y por lo tanto la ley no era más hasta que la semilla viniese. Gálatas 3:23-25 dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Se dio la ley como maestro, ayo o tutor al pueblo de Israel en un tiempo que es comparable a la infancia. El tiempo para estar bajo la ley fue comparable al de la infancia espiritual. Pero Jesús vino y trajo la culminación espiritual y ya no estamos bajo el tutor o ayo. ¿Y cuál es el ayo? La ley. ¿Y qué es el sábado? El sábado es parte de la ley, el cual es parte de los 10 mandamientos. Gálatas 4:1-5 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra estoigion, rudimentos, significa ABC, las cosas básicas. Se refiere a la ley como el ABC de la espiritualidad. Estuvimos bajo eso cuando éramos niños. Estábamos en esclavitud bajo las cosas básicas de estoiquea, los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Estamos bajo los ABC, pero fuimos redimidos de eso para poder ser adoptados como hijos. Así que Pablo dice en Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley para la justicia de todos los que creen. Así que cualquiera que diga que tenemos que guardar cualquiera de las leyes del Antiguo Testamento para justificación no está reconociendo a Jesús, por lo que Pablo dijo aquí. Él es el fin de la ley para justificación. Ahora hay un nuevo pacto. En Jeremías 31 al 33, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso es, por supuesto, el pacto sinaítico del que formaba parte los 10 mandamientos.
Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En lugar de dar una ley externa, Él dará una ley que está escrita en los corazones. Ahora, muchos de mis amigos adventistas del séptimo día dirán, ¿qué ley crees que escribió en los corazones? ¿Acaso no es la ley del Antiguo Testamento? Para nada. No es una ley que está de acuerdo con la anterior. Noten la cuarta línea. No como el pacto que hice con sus padres. Es diferente. ¿Qué es diferente? Bueno, muchas cosas son diferentes. Diferente sacerdocio. Ahora no tenemos un sacerdocio por Aarón, tenemos un sacerdocio de Melquisedec, ahora y para siempre. Diferentes sacrificios de templo. Diferente, todo es diferente. Porque las ceremonias del antiguo pacto eran tipos y sombras de cosas que son permanentes en Cristo. Y por lo tanto, el nuevo pacto ya no tiene las ceremonias, tiene las realidades. No tiene las sombras, sino las sustancias. Así que en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es el primero? Solo tenemos que leer Hebreos para saberlo. Siempre se refiere al pacto que Dios hizo en Sinaí con la ley y los 10 mandamientos como el primer pacto. Los primeros están obsoletos hoy. Él dijo que hay un nuevo pacto y por lo tanto ya no hay uno viejo, ya está obsoleto. Ahora, lo que se vuelve obsoleto y envejecido está listo para desaparecer. Entonces, ¿por qué dice que está listo para desaparecer? Bueno, porque él estaba escribiendo antes de que cayera el templo, pero no mucho antes. Aunque Jesús había terminado el antiguo pacto, los judíos no lo reconocieron y continuaron practicándolo hasta que el templo fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Por eso dice que estaba a punto de terminar, pero en realidad ya estaba obsoleto. La razón por la que Dios iba a dejar que los romanos destruyeran el templo fue porque estaba obsoleto. Dios no tenía motivos para que existiera. Los escritores que lo registran durante ese periodo provisional dijeron que estaba obsoleto. Está a punto de desaparecer. En Marcos 9 tenemos una historia muy importante que se cuenta 4 veces de una manera u otra en el Nuevo Testamento. 3 en los Evangelios y una en la segunda de Pedro capítulo 1. Esta historia es la transfiguración. Permítame que se lo lea rápidamente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué significa eso? Moisés y Elías representaban la ley y los profetas. La ley vino a través de Moisés, de acuerdo con el capítulo 1 de Juan y en cualquier otro lugar de la Biblia que habla de eso. La ley fue dada a través de Moisés. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Los profetas, ellos también formaban parte del Antiguo Testamento. Ahora, Moisés representó a la ley, Elías los profetas, y Jesús estaba allí, y Pedro no sabía la diferencia, por lo que no se dio cuenta de que Jesús no era uno de estos hombres. Ahora, Jesús no era igual a ellos. Pedro dijo: mantengámonos a tu alrededor, esto es genial, tener a Moisés y a Elías y a Jesús juntos, pero Dios no estuvo de acuerdo, por lo que Dios se llevó a Moisés y a Elías y dejó a Jesús solo allí y dijo que este es quien van a escuchar ahora. Pedro, Jacob y Juan habían escuchado a la ley y a los profetas toda su vida. Ellos eran jóvenes judíos, o más bien hombres judíos, que siempre habían tenido que escuchar la ley y a los profetas. Pero Dios ha dicho: esto va a cambiar, este es mi hijo, escúchelo a él. Hebreos 1 dice que Dios, quien en diversas ocasiones y en diversas maneras ha hablado en el pasado a través de los profetas, ha hablado en estos últimos días por su Hijo, quien es la imagen expresa de su persona y el resplandor brillante de su gloria. Cristo es la revelación final de todos los profetas. Gracias. La ley y los profetas eran una sombra de esas cosas. Por lo que Pablo dice claramente que siendo manifestado que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Está hablando sobre las tablas, sobre los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Y si el ministerio de la muerte, que significa el antiguo pacto, grabado con las letras en piedra, los 10 mandamientos, el ministerio de la muerte según él, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
¿cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, ¿qué era lo que estaba pereciendo? El antiguo pacto, la gloria del antiguo pacto. Se describe como un ministerio de la muerte escrito en piedras. No puede ser nada más que los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? En cambio, tenemos a Jesús. En Romanos 7, 1 al 4, no tenemos tiempo para leer todo esto. Básicamente dice que estábamos casados con la ley y en un pacto con la ley, pero la ley nos hizo morir y ahora estamos bajo un nuevo pacto, casados con un nuevo esposo, el cual resucitó de entre los muertos. Así que ahora respondemos a Jesús, no a la ley ni a los profetas. Y bueno, me quedé sin tiempo, así que terminaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve. Vamos a poner 20 minutos en el reloj y transicionar para el pastor Doug Batchelor. Utilizaré parte de mi tiempo para agradecerles a todos los que ayudaron a organizar este evento. Muchas gracias a Steve, a Dana. Tuvimos un delicioso almuerzo. Karen y yo estuvimos con ellos hoy y creo que son cristianos sinceros. Y estoy contento de que podamos hablar sobre este tema de esta manera. Y sí, agradezco a Steve por su cuidadosa presentación. Hay varias cosas que él dijo que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que cuando se habla de la palabra para siempre en la Biblia, en algunas ocasiones tiene un significado nebuloso. Estoy de acuerdo en que no estamos bajo el antiguo pacto. Creo que estamos bajo el nuevo pacto. Y si vemos en Hebreos, en Jeremías capítulo 31, también Hebreos capítulo 8 y versículo 8, donde dice que Dios está haciendo un nuevo pacto. ¿Cuál es el problema con el nuevo pacto? El pacto está hecho con mejores promesas y está escrito sobre una sustancia diferente. El pacto antiguo estaba escrito sobre una piedra, el nuevo pacto está escrito en el corazón. Ambos son la ley de Dios, las promesas. Ahora, las fallas del antiguo pacto, Dios dijo que el problema o la falla estaba con ellos en Hebreos capítulo 8. Y ellos son Israel. ¿Recuerdan cuando Dios dio los 10 mandamientos y los proclamó desde la cima de la montaña? Que la gente dijo que todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Y luego, después de eso, hicieron un becerro de oro. Ellos rompieron el pacto, rompieron la promesa. Dios dice que este nuevo pacto se basará en mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Es una promesa de Dios. Dios dijo que escribiría su ley en nuestros corazones y por eso el pacto se basa en lo que Dios promete. Ahora, yo creo que el sábado es de una naturaleza completamente diferente. El sábado del séptimo día, no el sábado encontrado en el servicio ceremonial. Y estoy de acuerdo en que... Esto no está funcionando aquí. Estoy de acuerdo en que hay bastantes leyes ceremoniales, leyes que ya no aplican. Si estamos hablando de los 10 mandamientos, el sábado se instituyó antes de que hubiera pecado y creo que el sábado se estableció en la creación. Y la razón de eso es más, veámoslo aquí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí dice 3 veces séptimo día, séptimo día, séptimo día, y sé que no estamos discutiendo realmente sobre el día de reposo. Creo que Steve admite libremente que si vamos a guardar un día, tiene que ser el séptimo día. De lo que estamos hablando aquí es que si el sábado sigue vigente o no. Pero bueno, miremos lo que sucedió. Dios hizo al mundo entero en 6 días. ¿Cuántos días hay en una semana? 7. ¿Por qué? Porque Dios ahora hace un día más y lo hace después de que hace al hombre y bendice el día, y lo santifica y lo guarda también. La idea de que el hombre no sabía de esto. Ahora, el hombre está hecho a la imagen de Dios, y el sábado es un día que Dios ha declarado santo. No es que el hombre busca a Dios en el séptimo día y diga, Dios, quiero hablar, pero Dios responde, no me molestes, estoy descansando. El día de reposo se hizo para este mundo. A Adán se le dio el dominio del mundo y se suponía que era algo que el hombre debía participar desde el principio. Y cuando pensamos en la creación, ¿quién es el creador? La Biblia dice que todas las cosas que se hicieron fueron hechas por Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿No es correcto? Es la palabra viva que hizo todas las cosas. Él escribió los 10 mandamientos, todas las cosas fueron hechas por Él. Así que Jesús no está en desacuerdo con los 10 mandamientos.
Y si leemos en Éxodo 20, versículo 8, recuerda el día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Notarás que la palabra sábado es 3 veces mencionada en este mandamiento. Ahora, dicho sea de paso, el más largo de los 10 mandamientos está en el medio de los 10 mandamientos. Es el único mandamiento que comienza con la palabra recuérdate, y muchos están diciendo que es el único que debemos olvidar. Nadie aquí realmente cree que si observamos los 10 mandamientos antes del sábado y después del sábado, cristianos del Nuevo Testamento o cristianos del Nuevo Pacto honran a su madre y a su padre. Se supone que no debemos de matar, no mentir, no robar y no tomar el nombre de Dios en vano. Elija los otros 9 mandamientos. Nadie tiene un problema con los que forman parte de la vida cristiana. ¿Por qué querríamos entonces tomar el que está en medio y el que Dios dice que no lo olvidemos? Y hoy decimos que este es el único que realmente debemos olvidar. Y de hecho, es el que vincula los mandamientos entre Dios y los mandamientos con los hombres. No solo tiene que ver con el descanso en el séptimo día. Dice que se supone que debemos trabajar y que debe dejar su esclavo y sus animales, tus hijos y tu hija, e incluso el extranjero entre tus puertas. Los extranjeros deben observarlo. Cualquiera dentro de tu territorio. Volviendo al mandamiento aquí, y dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Y luego explica por qué. Nos señala la creación cuando Dios estableció el día de reposo. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La Biblia dice en 1 de Crónicas 17:27, has bendecido y será bendita para siempre. Y Jesús dijo que más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una ley o una tilde. Así que, ¿es el descanso del sábado solo para los israelitas? Yo digo que no. ¿Solo son los israelitas que necesitan un día de descanso o solo los esclavos judíos los que necesitan descansar? Como cristianos creemos que una persona debería trabajar 7 días a la semana, 365 días al año. El sábado es muy práctico en realidad. Es una ley moral y también una ley espiritual. Jesús dijo en Marcos 2:27, dijo que el sábado fue hecho para el hombre y la palabra allí es antropos. Y eso significa que es la humanidad. ¿Sabes qué más hizo para el hombre en el jardín del Edén? La mujer. ¿Todavía necesitamos de las mujeres? Entonces todavía necesitamos el día sagrado del descanso. Y creo que el sábado es una institución eterna. Dios lo creó antes del pecado. Los sábados ceremoniales, y hay muchos de ellos, todos vienen como resultado del pecado. El plan perfecto de Dios desde el comienzo de su institución perfecta incluía el día de reposo, y la razón por la que dice que el hombre no fue creado por causa del sábado es porque Dios primero hizo